buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a todos los organizadores. Entiendo que son de la revista científica la Facultad de Medicina, que también están avalados por la Sociedad de Urología y la Facultad de Medicina. Y felicitarlos por la iniciativa que tienen, ¿no? Dentro de las charlas previstas, me encomendaron que hable sobre el tratamiento del cáncer de próstata recurrente. Bueno, ya han tenido que ver todo lo de la introducción sobre el cáncer de próstata. Saben que va a afectar a 1 de cada 8 hombres. La edad promedio de mayor incidencia está alrededor de los 65 años. Es el segundo cáncer más frecuente en hombres y yo creo que el más frecuente en nuestro medio. Entre la segunda y tercera causa de muerte por cáncer en hombres en el mundo, después del cáncer de colon y de pulmón. Lo importante y relevante de esta enfermedad es que debemos saber que inicialmente es silenciosa, puede no dar ningún síntoma, y es por ello que muchas veces los hombres descuidan su salud, y esto incide muchas veces en el pronóstico de la enfermedad. Si bien a muchos de los pacientes con cáncer de próstata vamos a poder controlar y curar su enfermedad, alguno, aunque actuemos a tiempo y adecuadamente, pues no vamos a poder hacer nada, ¿no? El diagnóstico siempre se debe hacer a través de una biopsia, aunque hay ensayos y estudios actuales de casos y reportes muy aislados que se han sometido a pacientes incluso a cirugía robótica por cáncer de próstata, teniendo un PET-PSMA y una resonancia magnética con PSAs elevados, ¿no? Esto no es lo habitual, pero ya lo van a ver o leer. Obviamente, para hacer una biopsia tenemos que ver el marcador tumoral, que es un análisis de sangre, que es el antígeno prostático. Hoy por hoy tenemos la resonancia magnética multiparamétrica de próstata y obviamente no olvidarnos del aspecto clínico, que es el examen rectal, ¿ya? También no es menor recalcar que en nuestro medio los pacientes debutan metastásicos por esto de que se descuidan y hacen que la enfermedad vaya avanzando con el correr de los años. En nuestro medio oscila entre el 30 a 80%, me animo a decir. Hay mucha diferencia en el ámbito público y privado. En el ámbito público la incidencia del debut metastásico oscila alrededor de los 70-80%, datos realmente alarmantes, ¿no? Y en el ámbito privado, tampoco es menor, alrededor de un 30%, ¿no? Cosa que en países de primer mundo es muy baja. El debut metastásico es realmente más bajo, ¿no? No supera el 20%. Debemos también recalcar que en esta enfermedad la supervivencia en una enfermedad localizada es 100% a los 5 años y no así cuando ya es metastásica, que pues, baja alrededor de los 30-50%. También los últimos años han habido innovaciones muy grandes del tratamiento del cáncer de próstata que han hecho que esta enfermedad vaya tendiéndose a volver una enfermedad crónica más que agresiva. Pero todavía no se ha llegado a ello. Como les comenté al iniciar, si vamos a poder salvar a varios pacientes, a muchos pacientes con un diagnóstico oportuno y con un tratamiento adecuado, va a haber alguno que, a pesar de que hagamos todo lo correcto, se diagnostiquen a tiempo, alguno que no vamos a poder ayudarlo. Pero obviamente esto incide también en su calidad de vida, ¿no? En estos pacientes que son seguidos y tratados oportunamente. La estadificación en el cáncer de próstata es primordial, como en cualquier otra enfermedad oncológica. Esto nos orienta a etapificar la enfermedad para poder brindar el tratamiento adecuado. Todos los cánceres en general se clasifican en 4 estadios, 4 etapas, y el estadiaje clínico que hacemos es a través en el cáncer de próstata. Si bien hoy todas las guías mundiales, tanto la guía americana, europea, la NCCN, que es la Biblia en cáncer en el mundo, que manejamos todos absolutamente, por lo pronto sigue indicándonos que los patrones para poder basarnos en un estadiaje adecuado y correcto en el cáncer de próstata son la tomografía y o resonancia de abdomen y pelvis, siempre un estudio contrastado. Esto es muy importante, ya que en un estudio sin contraste tomográfico no vamos a poder ver alteraciones relevantes, como por ejemplo ganglios patológicos, compromiso de áreas adyacentes a la próstata. El segundo estudio que sí también está postulado en todas las guías mundiales aún
es la gamografía ósea. Sabemos que la diseminación de esta enfermedad es tanto linfática como hematógena, ¿no? La diseminación hematógena va a hacer que tenga mucha avidez por el esqueleto, principalmente axial. La parte central del esqueleto va a ser más comúnmente afectada en los cánceres de próstata metastásicos. Entonces, la gamografía ósea, que es un estudio que se hace con el Tecsenio 99, un marcador que va a fijarse pues, en las áreas que estén comprometidas por el tumor, ¿ya? Pero esto que ya está hace muchos años y básicamente en todo el planeta, en lugares del primer mundo, valga decir, básicamente es el estándar. No se concibe operar un paciente con cáncer de próstata sin hacer un PET-PSMA. En Bolivia no lo tenemos, hay un PET-FDG en la ciudad de La Paz y hay otro FDG en Santa Cruz que sirve para otras enfermedades, pero no para el cáncer de próstata. Este PET-PSMA aún no lo tenemos. Sí, algunos pacientes que tienen la posibilidad y algunos que se les ofrece lo adecuado y lo pueden hacer, pues los derivamos a centros en Sudamérica. Hay bastantes en Brasil, alguno que otro bueno en Chile y en Argentina, que son nuestros vecinos. El estudio es muy, muy superior a los dos anteriores, engloba tanto tomografía como gamografía, pues nos da una imagen capaz de mostrarnos metástasis tanto óseas como viscerales, como ganglionares, supera más de 30%, ¿no? Si bien no es perfecta aún, es mucho, mucho más específica y sensible que la tomografía y gamografía solas. Como les comentaba, pues nos vamos a basar en el TM para la correcta clasificación de los tumores. Ya les voy a mostrar por qué les doy de introducción a esto. Estas son las guías que les hablaba, son el TNM en próstata, el NCCN, ustedes lo pueden tener incluso como aplicación gratuita. Están básicamente todas las enfermedades oncológicas que pueden conocer acá. Hay una parte exclusivamente para urología, exclusivamente próstata, exclusivamente de riñones, de cada área, ¿no? Y el TNM pues, nos orienta muy bien a clasificar la extensión de la enfermedad. El T sabemos que es el tumor, el N la enfermedad ganglionar y el M la enfermedad metastásica, ¿no? ¿Por qué les muestro esto? Porque van a ver que va a incidir el tratamiento que nosotros decidamos hacer en el paciente en la recurrencia, que es el tema que nos han encomendado. Si es que es importante tener en cuenta pues, este patrón, ¿no? En un estadio un T1 vamos a ver un tumor que es no palpable, un T2 que involucra un lóbulo, un T3 ambos con cierta afección ya extracapsular y el T4 que invade otras áreas como la vejiga, vesículas seminales además, ¿no? Por eso no es lo mismo tener un nódulo pequeñito que uno que sale fuera de la próstata ya a órganos vecinos. También incide en lo que vayamos a decidir el riesgo de estratificación del cáncer de próstata. El cáncer de próstata, dependiendo del tipo de células que tenga, el marcador tumoral, el estadiaje clínico con la tomografía, se va a clasificar en un cáncer de próstata de bajo riesgo de progresión, de un riesgo intermedio de progresión, de un alto riesgo de progresión, de un muy alto riesgo de progresión. También, de acuerdo a esta clasificación, se definen tratamientos. Por eso es la importancia, ¿no? No es lo mismo operar un paciente de muy alto riesgo que operar un riesgo intermedio o tener un riesgo bajo. Cada uno de estos patrones tiene recomendaciones respecto al tratamiento. Y les repito, si yo etapifico mal, catalogo mal o puedo incidir directamente en la recurrencia de esta enfermedad, un tratamiento subóptimo, ¿no? El estadiaje que les comentaba, básicamente los tratamientos locales radicales se hacen hasta el estadiaje 3A y estos otros son discutibles. En metastásicos, si bien hay unos reportes aislados que en un oligometastásico se podría operar, no es lo estándar en el planeta, aún no, para nada. Pero hasta el estadio 3A, que tenemos un tumor T1, T2, sin ganglios reportados en imágenes ni metástasis, sí son pacientes candidatos, evaluando siempre la edad,
nos dicen pues, las pautas, ¿no? De guías en estas guías que son realmente importantes, que no deberíamos operar a un hombre que tenga menos de 10 años de expectativa de vida. Si bien hoy la expectativa de vida, ustedes ven que va aumentando, cada vez uno recibe en la consulta pacientes de 80, 85, 90 años, que vienen a veces hasta solos para controles de próstata, ¿no? Que no era lo esperable antes. Pero estadio de 1 a 3 con cierta, entre comillas, tranquilidad, si bien no te garantiza un estadiaje clínico realmente, el estadiaje final de una cirugía. Los otros sabemos que en estadios más avanzados, por ejemplo, un tumor T3, T4, obviamente de operar, sí se pueden operar, a todos nos gusta operar, pero les repito, todos estos otros van a requerir tratamientos adicionales aumentando su morbilidad, ¿no? Todos los tratamientos activos en próstata, esto también les tiene que quedar bastante claro. Todos los tratamientos en el cáncer de próstata activos, llámese cirugía, radiación, crioterapia, HIFU, bloqueo hormonal, tienen efectos adversos. El único tratamiento que no tiene efectos adversos en cáncer de próstata es la vigilancia activa. Y la vigilancia activa únicamente se hace en estos pacientes de bajo riesgo. Tenemos un T1, T2, un grado 1, quiere decir que las células no son agresivas. Acuérdense que las células del cáncer de próstata se clasifican del 1 al 5, donde el 1 es la menos agresiva y el 5 es la más agresiva. Esto se define el grado del grupo de la histología. El grado 1 es el menos agresivo. Vamos a tener células Gleason 3. Les voy a dar ese número porque yo sé que es difícil entenderlo inicialmente, pero tengan en mente que las células van del 1 al 5, el 5 es más agresivo, el 1, 2 y 3 serían los más benevolentes y en general en este grupo de bajo riesgo están las células tipo 3 únicamente, ¿sí? Tipo 3, con un PSA menor de 10 y el tumor muy pequeño, ¿no? De acuerdo al T1 y T2 nombrado, de lo explicado, estos dos estaríamos. La imagen tomográfica, saben que tiene que ser abdomen y pelvis, tenemos recto en relación a la próstata. Este es un estudio de medicina nuclear, se ve así, ¿sí? Las manchitas negras son las captaciones de este Tecsenio 99, que es un radioactivo que se aplica, que captan las metástasis, ¿no? Acá vemos acetábulos, caderas, columna. Normalmente el esqueleto axial, o sea, la parte central es la afectada en el cáncer de próstata. Y este es el PET-PSMA que les expliqué que ya tiene una mayor incidencia y mejores tasas de resultados respecto al hallazgo de metástasis, 30% superior a estos dos juntos, ¿no? El PET-PSMA con antígenos de membrana que van a mostrarnos. Estos otros, bueno, no tienen utilidad en general, el FDG en próstata. El antígeno prostático, también es importante nombrarlo. Este antígeno prostático es un marcador tumoral, es un análisis de sangre, ya es un análisis central, es una glucoproteína que tiene una vida media de aproximadamente 2 a 3 días, o sea, para repetirlo deberíamos esperar por lo menos 10 vidas medias, eso es alrededor de 30 días, ¿sí? Es importante este antígeno prostático para la detección temprana y principalmente para el seguimiento del cáncer de próstata, ¿sí? Si bien este antígeno prostático, como su nombre nos indica, es específico de la próstata, no es específico del cáncer. Puede estar elevado en otras entidades que estén concomitantes en el momento de realizarse el análisis, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté con una infección urinaria, con una retención urinaria reciente, con cuadros de prostatitis aguda, crónica, puede verse muy alterado. El valor normal es menor a 4 nanogramos mililitro. Ya en un consenso de 2 años en la Asociación Americana de Urología se planteó bajarlo a 3 nanogramos mililitros. De hecho, en Estados Unidos su patrón de seguimiento de estándar es 2,5 nanogramos mililitro, pero en casi todo el mundo manejamos 4 nanogramos mililitro, pero se planteó ya bajarlo a 3 ya hace 2 años. ¿Por qué? Pues se han visto muchos estudios y ensayos que si bien la posibilidad es baja, en pacientes que tengan un marcador tumoral, un PSA menor a 4, no es menor, está rondando alrededor de un 15%, que sí pueden haber, ¿no? Es muy raro, pero sí.
Cuando son más de 10%, entre 4 y 10 la posibilidad es baja, pero es un limbo. Más de 10 la posibilidad es alta de un cáncer de próstata. Más de 20 la posibilidad de metástasis aumenta también, ¿no? Este marcador tumoral ya tiene cerca de 40 años, ¿no? Y a lo largo del tiempo, más en esta época, está siendo muy mal utilizado muchas veces, ¿no? Tiene una fracción que es el PSA libre, que la única utilidad clínica que tiene es en el limbo que les expliqué del PSA cuando está entre el 4 y 10, ¿sí? Esa es la única utilidad clínica que tiene, porque cuando es más de 10 el antígeno prostático total, el PSA libre no tiene ninguna utilidad clínica, ni se debería pedir, y menos en el seguimiento de un cáncer de próstata, pero infelizmente muchos desconocen y lo siguen haciendo. Y muchas veces el mal utilizarlo, el paciente va al, no sé, al endocrinólogo, se lo pide, un mes después va al cardiólogo, se lo pide, un mes después va al internista, se lo pide, al otro mes va al urólogo y se ve con 4 PSAs en 2 meses, ¿no? Es un despropósito manejarlo de esta manera. Son recursos altos que se malgastan, por un lado, y aparte generan estrés en los pacientes, ¿no? Con un valor menor a 4 se lo puede controlar básicamente en un año, valores menos de 0,5, 1, hasta los 2 años, ¿no? Dependiendo de la edad, podemos esto ampliar un poquito. ¿Cómo definimos la enfermedad recurrente? La enfermedad recurrente en un cáncer de próstata es aquella que después de un tratamiento definitivo o radical vuelve a presentarse o persistir o recaer, ¿no? Básicamente. Todos los estudios que están en pos de orientarnos sobre la recurrencia del cáncer de próstata están basados post-prostatectomía radical, que ahora, bueno, que creo que ya les han dado el tema. La prostatectomía radical difiere mucho de la cirugía convencional de próstata. Para recapitular, la prostatectomía radical involucra el retirar toda la glándula completa, se secciona acá en la unión de la uretra con el cuello de la vejiga y el pico de la próstata, el vértice de la próstata, y se une vejiga con uretra. Y va fuera la próstata, vesículas seminales, conductos deferentes y además de la linfadenectomía. Esa es la gran diferencia con la cirugía que escuchamos todo el tiempo. La cirugía láser, vaporización, resección endoscópica. La cirugía convencional de próstata solamente saca la parte interna de la próstata y no así la sección en bloque completa como es el fin de la prostatectomía radical. Y además, como otro tratamiento consolidado como definitivo, la radioterapia de haz externo principalmente. Ya les voy a comentar que también hay radioterapia de haz interno, con o sin bloqueo hormonal, que en general van con bloqueo hormonal. ¿Ya? Postprostatectomía radical. Paciente operado de una prostatectomía radical, se lo controla alrededor de las 6 semanas con un marcador tumoral que es el antígeno prostático total únicamente, debe ser menor a 0,2 nanogramos mililitro. Si este valor nunca se negativizó, ¿sí? Nunca alcanzó el nadir en una radical, como ya no hay tejido prostático, se espera la ausencia total de este marcador, que en general por las lecturas que tienen los laboratorios es menor a 0,04, 0,02, 0,01. Pero en términos, si quieren, clínicos, se da el valor de 0,20 nanogramos mililitro, que esto se le debe tomar alrededor de las 6 semanas después de una cirugía. ¿Ya? Obviamente, cuando no se alcanza en nadir, estamos hablando de una recurrencia, o más que todo, si es posoperado inmediato, es una persistencia de enfermedad. Probablemente algún ganglio no visible o algún tejido residual tumoral se quedó en la cirugía cuando esto no negativizó en el momento después de la cirugía. Ahora, cuando negativiza y al tiempo esto va aumentando y supera el 0,20, pues ya estamos hablando de recurrencia, ¿no? Hay que diferenciar persistencia con recurrencia. La persistencia es cuando nunca se negativizó, nunca fue menos de 0,2 el PSA después de la cirugía, y recurrencia es cuando fue menor a 0,2, pero en el tiempo fue subiendo, recayó, ¿sí?
Obviamente, cuando tenemos las recurrencias recaídas, debemos hacer toda una reevaluación, ¿no? Esto implica pues, estudios de imagen, evaluar metástasis, idealmente pues, si tenemos PSAs mayores a 0,5, lesiones mayores a 0,5 milímetros, el PET-PSMA nos va a ayudar. Pero como les dije, pues, el PET-PSMA, si bien es un estudio de imagen realmente increíble, pues no es perfecto. Hay metástasis menores a 0,5 que no nos los va a mostrar, ¿no? O con PSAs que apenas no pasan los 0,5 nanogramos, que es mayor a 0,20, tampoco nos va a mostrar. De todas maneras, está considerado hacer estudios de imagen. O aquel paciente que en el tiempo nos presentó un dolor lumbar intenso, un estudio focalizado a la columna, ya para evaluar también metástasis óseas, ¿no? También se considera la biopsia del lecho, muchas veces puede quedar un fragmento residual, etcétera, en el lecho de la cirugía, ¿no? O alguna recurrencia de un ganglio presacro que puede pasar. Factores adversos para la recurrencia, ¿no? En una prostatectomía rectal radical, pues, tener los márgenes positivos, que implica que acá donde cortamos a nivel del cuello de la vejiga haya compromiso de células neoplásicas, o sea, a eso se refiere márgenes positivos, margen en el cuello vesical acá, margen en el ápex prostático, que es la punta de la próstata acá, ¿ya? Extensión extraprostática, que el tumor se esté saliendo acá de la próstata, ¿sí? Que invada las vesículas seminales, ¿sí? Que hayan ganglios positivos y bueno, que el PSA no alcance a añadir o vaya recayendo. Y esto muchas veces nosotros incidimos al forzar la indicación, como les expliqué con el TNM. Pero también es importante individualizar cada tratamiento en el cáncer de próstata. No es lo mismo tener un hombre de 80 años con cáncer de próstata que uno de 50. Al hombre de 50 pues, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de controlar mejor la enfermedad. Recordemos que la enfermedad en la gente joven en general, en oncología, cuando se presenta, pues es mucho más agresiva que una persona mayor. Así es que, pues, les repito, si bien podemos incidir nosotros en los tratamientos, de cierta manera pues, también hay que tomar en cuenta e individualizar a cada paciente con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Un postoperado de una próstata, de una cirugía radical de próstata, que ha recaído o ha persistido con el PSA principalmente. Siempre y cuando el paciente no tenga evidencia, estamos hablando de recurrencia, no estamos hablando de metástasis. Un colega mío después da la charla de metástasis. Son charlas bastante, enlazadas, ¿no? Van casi juntas. He tenido que diferenciar bastante y sacar algunas cosas para no confundir ni ya pasarme al otro lado de la metástasis, ¿no? Estamos hablando de pacientes sin evidencia de metástasis, M0, ¿sí? Y que el paciente tenga más de 5 años de expectativa de vida. En pacientes muy añosos es válido después de una cirugía radical de próstata también la vigilancia, ¿no? La observación. Bueno, ¿qué tenemos sobre el tratamiento? La radioterapia con ACE externo, ¿sí? XBRT en inglés, más que va con antiandrógeno en general. Se ha visto que el antiandrógeno, que es el bloqueo hormonal, sabemos también, ya les han dado la charla que el cáncer de próstata en general es un cáncer hormonodependiente, que es de la testosterona, ¿ya? Que haciendo el bloqueo de estos vamos a tratar de limitar su progresión, ¿no? Entonces vamos a tener por un lado la radioterapia, ¿sí? De ACE externo, añadiendo antiandrógenos, ¿sí? Y en los que tienen ganglios positivos, tenemos un paciente con recurrencia, hacemos las imágenes y vemos ganglios pélvicos ilíacos obturatrices. Se les debe añadir, además del bloqueo hormonal, un antiandrógeno de tercera generación, que es la viraterona, ¿no? Que va ligado siempre a un corticoide para que pueda surtir efecto. Pero aquí estamos ya hablando de pacientes metastásicos, no N1 ganglionares. Si bien hay reportes de rescate de ganglios, algo podría posponer el inicio de una terapia de bloqueo hormonal definitiva. Ya cuando damos un bloqueo hormonal definitivo, estamos hablando de pacientes que están fuera de la opción curativa, pues ya estamos hablando de pacientes ya paliativos.
Si bien son pacientes que pueden estar muchísimos años, no vamos a lograr un control. En el determinado momento, después en la charla que me va a seguir, les van a explicar que todos los pacientes que han requerido del bloqueo hormonal van a llegar a hacer resistencia al bloqueo hormonal y van a tener que hacer diferentes etapas de tratamiento, en algunos casos quimioterapia, bloqueos antiandrogénicos de última generación u otra, combinación de estos, para poder tratar de controlar, porque cuando ya un paciente llega a requerir bloqueo hormonal, pues sabemos que en el tiempo va a ser resistente a la castración, ¿no? Y esto le va a llevar a progresión de la enfermedad. La radioterapia de axe externo son equipos que van a emitir radiación, ¿sí? Al órgano que lo requiera, ¿no? Hay radioterapia en todo lo que se puede hacer dependiendo del tipo de tumor, en todo el cuerpo básicamente. Son máquinas que emiten esta radiación. Cada vez tenemos máquinas mucho más modernas, con técnicas más modernas, si bien puede ser el equipo el mismo, pero la técnica en algunos aspectos cambia, son de intensidad modulada. ¿Ya? Este es el equipo, se lo pone el paciente en esa posición un par de minutos. Siempre los pacientes, de acuerdo al lugar del tumor donde tengan y que le van a irradiar, le ponen en piel, van a ver si tiene algún familiar alguno, un pequeño tatuaje, un puntito de referencia para tratar de ponerlo siempre lo mejor posible y en la misma posición para poder darle la radiación más dirigida. Si bien ya tenemos la radioterapia guiada por imágenes, nos focaliza ya dónde va a ir la radiación, la afección en cada lugar, cómo va a ser en la vejiga, en el recto, etcétera, ¿no? Tenemos la 3D conformacional, que por hoy se alcanza esto acá en Cochabamba, el único lugar que tenemos radioterapia que llegamos a esta, no alcanzamos más. No es la ideal, pero sí hay pacientes innumerables que se han beneficiado y se siguen beneficiando. En el Instituto Oncológico, aquí en Tiquipaya, y lo que se está haciendo básicamente en todo el mundo para casos principalmente de riesgo intermedio y alto riesgo, es la intensidad modulada, radioterapia de intensidad modulada, pero cuando está guiada por imágenes se llama IGRT, que esto es lo que básicamente hoy se está haciendo bastante en Bolivia. Tenemos 2 equipos en Santa Cruz, 2 equipos en La Paz, ya inclusive ya hay en el ámbito público, que algunos pacientes de acá de Cochabamba, de la seguridad pública del sur, los derivan, por suerte tienen alguna alternativa, se pueden en general llegar a 74 grays, que es la dosis se da hipofraccionada, 2,55 diarios de lunes a viernes, se da entre 4 y 6 semanas, ¿sí? Y la SBRT, que es estereotáxica o la cirugía robótica sin bisturí, que han escuchado, ¿no? En neurocirugía se usa bastante y en próstata igual. Su uso es más individualizado por pacientes, ¿no? La radioterapia es equiparable a la radioterapia radical, hablemoslo, es equiparable a un tratamiento radical por cirugía a los 10 años, ¿no? Pero los efectos adversos, acá los vamos a nombrar, principalmente son genitourinarios y gastrointestinales. En el orden del grado 2 y 3, como acá ven, el paciente presenta generalmente diarrea, tenesmo rectal, tenesmo vesical, poliacuria, puede tener proctorragia, que es sangrado rectal, puede tener hematuria, que en algunos grados puede ser leve y en otros puede llegar a necesitar transfusión sanguínea, ingreso, tratar de controlar el sangrado, a veces con coagulación, en caso de recto con argonplasma, pero en general estos efectos son menores con estos últimos equipos. Que alcanza con IGRT e IMRT inclusive tienen la posibilidad de con el movimiento, el paciente incluso guiar de la radiación. Es intuitivo, como para que menos se afecte alrededor. Afecta indefectiblemente algo la próstata, además el recto, la vejiga, tenemos los esfínteres tanto anal como urinario, y pegados ahí a la próstata están la parte de los nervios, que también, como les decía, todos los tratamientos
cáncer de próstata activos van a generar efectos adversos. Aunque no hay cirugía, pues la radioterapia también puede generar impotencia sexual, incluso al año del tratamiento, porque los nervios se van deteriorando por la radiación, actúa durante toda la vida, ¿no? Generan cambios en el endotelio y en las células en general, ¿no? La NCCN lo que nos explicaba, ¿no? Tenemos aquí un post-prostatectomía radical con una expectativa mayor a 5 años de vida, pues les hacemos los escaneos de imágenes, biopsia del lecho cuando sea necesario, ¿sí? Y cuando no tenemos evidencia de metástasis, la radiación con antiandrógeno, cuando tenemos ganglios positivos, la viraterona, y también pueden pasar a monitoreo, ¿ya? Vamos a hablar más adelante sobre esto del monitoreo, en qué consiste. Principalmente, pues, ya les adelanto, pedir el PSA total cada 3 a 6 meses y eventualmente imágenes, ¿no? Ya pues, el otro brazo ya no nos corresponde, pues aquel metastásico, que vamos a hablar mi colega posteriormente, y hablamos que todo lo que íbamos a comentar sobre las personas que tienen una expectativa de vida mayor a 5 años. Los que tengan una expectativa menor a 5 años, básicamente es observación, ¿no? Vamos a hablar sobre el otro tratamiento optado como radical, que es la radioterapia. Un comentario importante antes, ¿no? Acá hablamos que el tratamiento después de una prostatectomía radical con recurrencia o persistencia, pues es la radioterapia con hormonas, ¿no? La radioterapia no solo se debe dar en este caso solamente a la próstata, también se debe abarcar grupos ganglionares, ¿no? Por el riesgo que tienen de recurrencia ganglionar también. O sea, es que se hace radioterapia pélvica y prostática, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la recurrencia post-radioterapia. Aquel paciente que haya decidido hacer el tratamiento de radioterapia con bloqueo hormonal, un riesgo intermedio, un riesgo alto, el gold standard para los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo es la radioterapia IGRT con bloqueo hormonal 3 años. Ese es el gold standard. Ahora que nosotros operemos un paciente joven, sabemos que el cáncer se comporta más agresivo, tiene mejores posibilidades de control. Tal vez no lo podemos salvar haciendo todo correcto, pero el gold standard del tratamiento radiante en general son los de alto riesgo, ¿no? Bueno, el PSA en estos pacientes, para llegar al NADIR, que es el valor menor el que alcanza después de este tratamiento, como sigue habiendo tejido prostático, que no es el caso de una cirugía radical, puede demorar entre 6 y 24 meses para llegar a un NADIR. ¿Ya? NADIR es el menor que va a alcanzar después de la radioterapia. Entonces se van tomando los PSAs cada 3 a 6 meses. ¿Y cuándo vamos a hablar de una recurrencia post-radioterapia? Cuando tengamos un aumento de 2 nanogramos mililitros sobre el NADIR, y esto puede ser después de los 24 o 27 meses, ¿no? Obviamente en el seguimiento ya podemos percatarnos, por ejemplo, que a los 9 meses tengo un PSA que cayó a 2, a los 12 meses subió a 4, a los 15 meses subió a 16, o sea, algo no está bien, ya no vamos a esperar los 27 meses, ahí actuaremos ya pidiendo, como lo hacemos en la recurrencia, todo el escáner de imágenes, PSMA idealmente, si no es posible, la tomografía de abdomen y pelvis contrastada con la gamografía, ¿ya? También se puede biopsiar el lecho prostático para ver si sigue focalizado, localizado el tumor y no ha sido totalmente erradicado por radiación, se puede hacer una nueva biopsia, ¿ya? Y el tratamiento, pues, lo mismo. Este esquema de tratamientos para los pacientes sin evidencia de metástasis que tengan más de 5 años de expectativa de vida. La motivación por la requerida de bioquímica del PSA lo vamos a nombrar con mayor detalle. Hay que ir siguiéndolo cada 3 a 6 meses, ¿sí? Se puede hacer una segunda terapia local con o sin antiandrógeno. También vamos a desglosar estas dos. Y bueno, lo habitual, los antiandrógenos basados en el PSA, en el doblaje del PSA, que es el aumento del PSA. Si el PSA se dobla, alcanza el doble del valor del NADIR inicial,
en menos de 9 meses. Estamos hablando de un paciente de alto riesgo y también acá debemos catalogar lo que comentamos hace un momento. Si es un paciente con cáncer de próstata de riesgo intermedio favorable, riesgo intermedio desfavorable, riesgo alto o riesgo muy alto de progresión, pues no es lo mismo que nos recaiga un paciente de un riesgo intermedio favorable que uno de riesgo muy alto. Cuando ya tenemos estos, ya empezamos antiandrógenos, cuando la elevación se duplica del PSA en menos de 9 meses, ¿sí? Y bueno, los N1, ganglios positivos que nos recayó o recurrió o progresó el PSA durante el seguimiento y evaluación en el post-radioterapia y presenta pues, ganglios, lo mismo, antiandrógenos ya de manera indefinida y abiraterona, que es un antiandrógeno de tercera generación con prednisona, ¿no? ¿Cómo hacemos el monitoreo? No es lo mismo seguir un paciente de bajo riesgo como un alto riesgo, ¿no? Aquellos que tienen un alto riesgo, un cáncer de próstata de alto riesgo, muy alto riesgo, y tenemos un PSA double time menos de 9 meses, ya tenemos que empezar el bloqueo hormonal con un análogo, puede ser leuprolide, triptorelina, goserelina, ¿ya? Podemos darle apalutamida, enzalutamida, que son antiandrógenos de última generación, sin evidencia de metástasis, en un M0, pero hablando de un alto riesgo, ¿no? Aquel que tiene un tiempo de doblaje muy corto, que PSA está elevando desproporcionadamente mucho, ¿ya? Y es de riesgo muy alto, pues ya no debemos perder tiempo, debemos darle antiandrógenos de última generación. Ya de ese momento, en el monitoreo, como les decía, cada 3-6 meses, tomar en cuenta el PSA double time y la respuesta favorable o no a los antiandrógenos. Los de bajo riesgo podemos monitorear, ¿sí? Y dependiendo del doblaje, lo mismo. Podemos ya empezar antiandrógenos solos, pero los de alto riesgo ya pues, hay que ser más acuciosos para ya dar drogas de última generación. En N0 y M0, como muestra este brazo, pues, hacemos la misma secuencia de reevaluación, PSA e imágenes cuando lo requieran, ¿sí? Biopsia en algunos casos, vamos a mostrar, pues, la progresión ya tenemos el otro brazo que corresponde ya a los metastásicos, ¿no? La recurrencia, como comentamos, en aquellos que tengan más de 5 años de expectativa de vida sin metástasis, va a haber el riesgo, el tipo de cáncer de próstata que tenga, el riesgo de estratificación, y el double time va a incidir mucho en esto. No es lo mismo un riesgo bajo que un muy alto riesgo. Considerar las imágenes si han habido cambios, metástasis nuevas o metástasis óseas o metástasis ganglionar. Considerar nueva biopsia de la próstata, vesícula seminal, ¿ya? Acá es donde en M0, aparte del monitoreo, está esto de la segundo tratamiento local como alternativa. Y vamos a ver por qué. Bueno, y los que tienen menos de 5 años de expectativa de vida, la observación y la progresión, ¿sí? También lo que les comenté, basados en el double time, el inicio de bloqueo hormonal. Cuanto más podemos patear el bloqueo hormonal, un poquito mejor para el paciente, como les comenté. Ahora, el bloqueo hormonal, ya lo he mencionado en las anteriores charlas, ¿sí? Los antiandrógenos tienen efectos cardiovasculares, no es que son vitamina. Hay que considerar por aquellos pacientes que son hipertensos, diabéticos, todos los medicamentos pueden llegar a tener efectos adversos. Por eso es que cuanto más podamos, de cierta manera, demorar el inicio del bloqueo hormonal, dentro de lo razonable, mejor. También está demostradísimo que cuando nos anticipamos con esto, el doubling time, dando tratamientos de última generación a pacientes con cáncer de próstata de muy alto riesgo, la sobrevida global y su sobrevida por cáncer específico, les avanzamos como 2 o 3 años más. O sea, también hay que ser bien detallistas con el seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Ahora, ¿qué nos referíamos con la segunda terapia local? ¿Sí? Aquellos pacientes que se hizo la radioterapia, pero no hay evidencia de metástasis,
y le han hecho una biopsia en la próstata y hay focos todavía de persistencia de enfermedad. Tenemos dos terapias focales acá nombradas, que es la crioterapia y el HIFU, que es básicamente ultrasonido de alta intensidad, ¿ya? Como tratamientos, si bien no son gold standard mundiales ni están como primera elección en ninguna guía, son tratamientos que han progresado mucho los últimos años, mucho, mucho, ¿sí? También tenemos la reirradiación. En la reirradiación estamos hablando de eh, hablamos de radioterapia de haz externo, pero también hay la radioterapia de haz interno, que es la bracterapia. Son semillas radioactivas de baja tasa y alta tasa que se pueden implantar en algún foco muy específico en la próstata. Esto se hace con fusión de imágenes a través de haciendo una resonancia multiparamétrica con un software especial. Les voy a mostrar una imagen del HIFU, es parecido a esto, la implantación no es algo complejo, pero infelizmente en Bolivia no contamos con braquiterapia, que es otra alternativa de tratamiento, no contamos con la braquiterapia, son semillas radioactivas que se preparan por horas, ¿no? Que de un día para otro, con hora de instalación de la misma, porque cada una se planifica con un físico por la dosis exacta que debe recibir de acuerdo al mapa del tumor en la próstata, que pasa la hora y pasa la efectividad del radiofármaco, ¿no? A eso se refiere a la rehidratación. Y también se menciona la prostatectomía radical con linfadenectomía empleada, ¿ya? Post-radioterapia. Si bien no es lo habitual, también se puede tomar en cuenta. O sea, segundo tratamiento local después de no radioterapia, pero no es lo mismo, ¿no? Este es el HIFU, es el Focal One, que es un robot básicamente. Este es el transductor que ingresa al recto, esta es la imagen, ¿sí? Y emite hacia el tumor alta intensidad de haces de ultrasonido, ¿no? Se hace con fusión de imágenes. Todos los tratamientos focales, ya sea el HIFU, este Focal One y la crioterapia, pues requieren de una resonancia de próstata multiparamétrica. El avance de imágenes ha sido importante para también el desarrollo de estas no nuevas terapias. El HIFU está hace más de 20 años, me parece. De hecho, en Bolivia hay uno de primera generación hace 15 años, pero no fue bien utilizado. Tiene indicaciones específicas, ¿sí? Es para aquellos pacientes que tengan no más de uno o dos tumores en la parte central, en la zona transicional, idealmente de la próstata y lejos de los esfínteres, ¿sí? En estos pacientes van ideales estos tratamientos. Esto acá arriba es la vejiga, esta es la base de la próstata, el vértice. El paciente ideal es este, que tenga un tumor en la parte central, que no esté muy en contacto con la cápsula, lejos de los esfínteres. Ese es el tratamiento ideal para el HIFU, porque esto puede lesionar esfínteres, puede generar también apertura de la cápsula y principalmente lesión esfinteriana, ¿no? Esto está para cánceres de próstata hasta riesgo intermedio e idealmente con uno o dos tumores centrales, lejos de los esfínteres. Es el paciente ideal. 50-70% de los pacientes se pueden beneficiar y curar con este tratamiento. Les repito, con las imágenes, con la evolución de los estudios de imagen, esto está tomando cada vez más fuerza, ¿no? Pero no lo tenemos. Sí hay uno en Buenos Aires. Pero les repito, tiene indicaciones muy precisas. Mal utilizados es catastrófico. Ahí me tocaron ver fístulas próstato-rectales muy complejas a causa de una mala indicación de esto. El tenerlo no significa que hay que hacerlo, ¿no? Hay que individualizar al paciente como en todas las enfermedades. Y el otro es la crioablación. Esta es una imagen en esquema, ¿sí? Básicamente es el paciente en litotomía, posición de parto si quieren, se introduce el transductor rectal y a través de una grilla y lo mismo con fusión de imágenes previa resonancia magnética se ponen sondas que básicamente van a ir a congelar el tumor, pueden congelar el tumor focalmente y lo mismo. Misma indicación, la terapia focal en HIFU, crioablación, no más de riesgos intermedios, cáncer de próstata, riesgo intermedio, tumores pequeños, centrales, lejos de esfínteres.
para que generen menos efectos adversos. Esto es en cuanto a la visión que les puedo dar yo respecto a la recurrencia del cáncer de próstata. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, con gusto. Muchas gracias. Aquí parte, y mi familia que siempre está conmigo, aguantando nuestras horas fuera de casa. El Haifu que hay en Bolivia estaba en Santa Cruz, no sé si está operativo, pero es uno de primera generación, no es el robot. Este último es el Focal One, que usa fusión de imágenes con resonancia y robótica. Bien utilizado no es malo. Cuando está mal utilizado son que hay problemas, ¿no? Y es para un grupo muy específico de pacientes, no es para todos los cánceres de próstata, es para aquel paciente con un cáncer de próstata localizado de riesgo intermedio que no sea multifocal. Esto se consigue con una buena resonancia, uno puede determinar si hay varios focos de cáncer o no, ¿no? Que estén lejos del esfínter y en la parte central de la próstata. ¿Alguna inquietud o consulta más? Con mucho gusto. La terapia, Ana Carolina me pregunta sobre terapia blanco moleculares. Hay ya muchos estudios genéticos que están haciendo principalmente para ver los cánceres de próstata metastásicos. Sí tienen su visto, pero en metastásicos, ¿no? Metastásicos. Para eso tienen que hacer estudios genéticos a la biopsia, ¿ya? Primero. No tenemos en Bolivia, sí hemos mandado a hacer afuera y algunos casos se benefician, pero realmente está empezando eso, se están haciendo cada vez más ensayos, hay mayor evidencia, pero en general hoy el punto es el cáncer de próstata metastásico, resistente a la metastásico resistente ya a la castración, cuando ya pasó por todas las líneas que te comentábamos, quimioterapia, y hay combinaciones también que se están, o ensayos en curso, que se están usando terapia blanco, asociadas a quimioterapia o moléculas antiandrógenas de última generación, ya están, pero todavía en curso, pero por lo pronto en resistencia a la castración, metastásicos con resistencia a la castración. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco la invitación. Que a continuación un colega con un área, el cáncer de próstata es muy amplio, es bastante amplio, y pucha, solamente te digo que a metástasis es igual un campo muy amplio, muy grande. Sé que van a tener una buena charla, así es que reitero mis agradecimientos a todos ustedes. Y bueno, Wilder, te dejo la presentación, ¿sí? Y